El sol caía implacable sobre Ciudad de México, mientras Alejandro Vega, periodista de 34 años del diario La Verdad Nacional, observaba con hastío el tráfico desde la ventana de su oficina en la colonia Roma. Llevaba 5 años cubriendo la fuente política, tiempo suficiente para volverse cínico ante las mismas promesas vacías y escándalos de corrupción que se repetían como un ciclo interminable. «Vega, en mi oficina, ahora». La voz de Ramírez, su editor jefe, retumbó por toda la redacción. Alejandro suspiró, tomó su libreta y caminó hacia la oficina. Ramírez, un hombre de unos 50 años con entradas pronunciadas y lentes de pasta gruesa, revisaba frenéticamente unos documentos. «Siéntate», ordenó sin levantar la mirada. «Tengo algo importante. El Congreso tendrá una audiencia especial mañana sobre el proyecto hidroeléctrico en Sonora. Los Apache están enviando representantes para oponerse». «¿Los Apache?», preguntó Alejandro con genuina sorpresa. «Pensé que el gobierno había dicho que no había comunidades afectadas». «Exacto, por eso es noticia», respondió Ramírez quitándose los lentes. «El proyecto Agua Clara lleva años en planeación. $1,000 millones de inversión, promesas de electricidad para medio estado, y ahora resulta que hay toda una comunidad apache que dice que inundaría sus tierras ancestrales». Alejandro anotó rápidamente en su libreta. Conocía el proyecto superficialmente, una presa gigantesca que supuestamente traería desarrollo a una de las regiones más secas y pobres de México. «¿Y por qué yo? Martínez cubre temas indígenas», cuestionó Alejandro. Ramírez sonrió de forma enigmática. «Porque necesito a alguien que sepa leer entre líneas políticas. Además, dicen que quien liderará la delegación apache es un tal Manuel Caballo Negro, un chamán respetado en su comunidad. Será interesante ver cómo los políticos manejan esto». Alejandro asintió con poco entusiasmo. Otro día, otra historia de David contra Goliat, donde Goliat siempre terminaba ganando. Sin embargo, algo en el nombre Caballo Negro despertó su curiosidad. Al día siguiente, Alejandro llegó temprano al Congreso. El edificio imponente, con su arquitectura neoclásica, contrastaba con el grupo de personas que esperaban en la entrada principal. Eran aproximadamente 20 individuos, la mayoría con rasgos indígenas prominentes, vestidos con una mezcla de ropa occidental y prendas tradicionales. Entre ellos destacaba un hombre mayor de unos 70 años, cabello largo y plateado recogido en una coleta, piel curtida por el sol y ojos profundos que parecían observar más allá de lo visible. Vestía camisa blanca sencilla, pantalón de mezclilla y un chaleco de cuero con diseños geométricos. Un collar con lo que parecía ser una garra de águila completaba su atuendo. «Manuel Caballo Negro», murmuró Alejandro para sí mismo, sacando su cámara para tomar algunas fotografías. El grupo fue conducido al interior del edificio. Alejandro los siguió, mostrando su credencial de prensa en los diversos puntos de control. La sala de audiencias ya estaba medio llena cuando llegó. Legisladores conversando en pequeños grupos, asesores repartiendo documentos, camarógrafos de televisión ajustando su equipo. La sesión comenzó con formalidades habituales. El proyecto Agua Clara fue presentado por Enrique Mondragón, un ingeniero de traje impecable que hablaba con la confianza de quien tiene todo el apoyo gubernamental. Este proyecto generará 500 megavatios de energía limpia. Creará 3,000 empleos durante su construcción y beneficiará a más de 200,000 habitantes de la región, explicaba con entusiasmo mientras mostraba impresionantes renderizados digitales de la presa. Alejandro observó las reacciones de los apache. Permanecían serenos, imperturbables. Manuel Caballo Negro observaba todo con una mirada penetrante que contrastaba con su aparente fragilidad física. Cuando llegó el turno de la comunidad apache, Manuel se levantó lentamente. No llevaba documentos ni presentaciones digitales. Solo él
y su voz. Honorables diputados y senadores, comenzó con un español claro, pero con un acento distintivo. Vengo en nombre de mi pueblo, los Ndé, a quienes ustedes llaman Apache. Somos los guardianes de las tierras que su proyecto planea inundar. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Alejandro se inclinó hacia adelante, intrigado. Nuestro pueblo ha vivido en armonía con esas tierras desde antes que existiera México, desde antes que llegaran los españoles. El río que ustedes quieren represar es nuestro hermano. Las montañas que quieren dinamitar son nuestras abuelas. Los valles que planean inundar guardan los huesos de nuestros antepasados. Algunos legisladores intercambiaron miradas incómodas. Otros consultaban sus teléfonos, aparentemente desinteresados. No venimos a pedir caridad ni privilegios, continuó Manuel con dignidad. Venimos a recordarles que la Constitución y los tratados internacionales reconocen nuestro derecho a ser consultados. Venimos a decirles que no hubo tal consulta. Venimos a mostrarles que en sus mapas, en sus estudios, borraron nuestra existencia. En ese momento, uno de los jóvenes apache desplegó un mapa grande. Manuel señaló varios puntos. Aquí está nuestra comunidad, aquí nuestras tierras de cultivo. Aquí nuestros sitios sagrados. Todo esto quedará bajo el agua si construyen su presa. El presidente de la comisión, un hombre con expresión de fastidio, interrumpió. Señor Caballo Negro, los estudios técnicos no muestran asentamientos permanentes en esa área. Manuel sonrió con tristeza. ¿Y quién hizo esos estudios? ¿Alguien visitó nuestras casas? ¿Alguien habló con nuestros ancianos? ¿O simplemente miraron imágenes de satélite y decidieron que no existimos? Alejandro tomaba notas frenéticamente. Esto ya no era la típica confrontación entre desarrollo y tradición. Había algo más profundo, más turbio. La tensión aumentó cuando Manuel sacó un documento antiguo. Este es el título de propiedad comunal otorgado a nuestro pueblo en 1923, firmado por el presidente Álvaro Obregón. Reconoce nuestros derechos ancestrales sobre las tierras que ahora pretenden inundar. Un murmullo recorrió la sala. Varios legisladores solicitaron ver el documento. Alejandro notó cómo Mondragón, el ingeniero, susurraba algo al oído de un funcionario de alto rango. La audiencia continuó con preguntas técnicas, respuestas evasivas y promesas de revisar toda la información presentada. Alejandro sabía que era el típico protocolo para aparentar interés sin comprometerse a nada. Al finalizar, intentó acercarse a Manuel, pero fue interceptado por Mondragón. Señor Vega, ¿verdad? De La Verdad Nacional, dijo el ingeniero con una sonrisa ensayada. Espero que su cobertura sea objetiva. Estos proyectos son esenciales para el desarrollo del país. La objetividad es mi trabajo, respondió Alejandro secamente. ¿Qué opina del título de propiedad presentado por el señor Caballo Negro? La sonrisa de Mondragón vaciló por un instante. Documentos antiguos, probablemente sin validez legal actual. Además, el beneficio para miles de personas debe prevalecer sobre los intereses de un pequeño grupo. ¿No cree? Antes de que Alejandro pudiera responder, Mondragón recibió una llamada y se excusó apresuradamente. Alejandro buscó nuevamente a Manuel, pero él y su delegación ya habían abandonado la sala. Sin embargo, una joven que había estado con el grupo Apache lo observaba desde la puerta. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que ella desapareciera entre la multitud. De regreso en la redacción, Alejandro comenzó a escribir su artículo, pero algo lo inquietaba. La historia era más compleja de lo que parecía. Decidió investigar más sobre los Apache en México, un pueblo que la mayoría consideraba prácticamente extinto o relegado a pequeños grupos en la frontera norte. Su búsqueda lo llevó a descubrir que los Apache, conocidos en su propia lengua como Ndé, tenían una historia trágica de resistencia y persecución, tanto en Estados Unidos como en México.
Lo que más le sorprendió fue encontrar menciones a comunidades apache en Sonora que habían mantenido un perfil bajo durante décadas, preservando sus tradiciones mientras se adaptaban al México moderno. Cuando estaba a punto de terminar su artículo, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Si quieres conocer la verdadera historia de Agua Clara, ven al Café Tacuba mañana a las 10:00 am. Pregunta por Inés. Alejandro miró el mensaje con escepticismo. No era la primera vez que recibía pistas anónimas, aunque muchas resultaban ser callejones sin salida. Sin embargo, su instinto periodístico le decía que esta vez podría ser diferente. El Café Tacuba, con su decoración colonial y sus meseros de chaqueta blanca, era un remanso de tradición en el centro histórico de Ciudad de México. Alejandro llegó puntual, escaneando discretamente a los comensales, mientras el aroma del café recién molido y chocolate caliente impregnaba el ambiente. ¿Busca a alguien, señor?, preguntó un mesero de edad avanzada. Estoy buscando a Inés, respondió Alejandro. El mesero asintió con complicidad. Por aquí, por favor. Lo condujo hasta una mesa en un rincón apartado, donde encontró a la misma joven que había visto observándolo en el Congreso. De cerca, podía apreciar mejor sus rasgos: ojos almendrados, pómulos altos, cabello negro azabache recogido en una trenza. Vestía jeans, una blusa bordada con motivos tradicionales y una chamarra de mezclilla. Gracias por venir, señor Vega, dijo ella, extendiendo su mano. Soy Inés Caballo Negro, nieta de Manuel. Alejandro estrechó su mano, sorprendido por la firmeza de su apretón. ¿Cómo conseguiste mi número? Inés sonrió. Tenemos amigos en el Congreso. No todos los políticos son indiferentes a nuestra causa. Un mesero se acercó. Ambos pidieron café. Tu abuelo causó una fuerte impresión ayer, comentó Alejandro, sacando su libreta. Mi abuelo es el último gran chamán de nuestra comunidad, respondió ella con orgullo. Pero también es licenciado en Derecho por la UNAM. La gente siempre se sorprende cuando lo descubre. Alejandro levantó las cejas, genuinamente impresionado. Eso no lo mencionó en la audiencia. No necesitaba hacerlo. Sus argumentos eran válidos independientemente de sus credenciales, dijo Inés. Pero no te cité para hablar de mi abuelo, sino de lo que está realmente en juego con el proyecto Agua Clara. Inés sacó una tableta de su mochila y le mostró varios documentos: estudios geológicos, evaluaciones de impacto ambiental, contratos. Estos son documentos internos del proyecto. Mira las fechas, señaló. El gobierno aprobó Agua Clara hace 3 años, mucho antes de realizar los supuestos estudios de impacto. ¿Cómo obtuviste esto?, preguntó Alejandro, fotografiando los documentos con su celular. Tenemos aliados, respondió ella enigmáticamente. Pero eso no es todo. El verdadero motivo del proyecto no es la energía hidroeléctrica. Deslizó el dedo por la pantalla hasta mostrar un mapa geológico con áreas marcadas. Esto es lo que realmente buscan: litio. Uno de los yacimientos más grandes de América del Norte está justo debajo de nuestras tierras. La presa es solo una excusa para desplazarnos. Alejandro estudió el mapa con atención. El litio, esencial para baterías y tecnologías renovables, se había convertido en un recurso estratégico. México había nacionalizado sus reservas recientemente, generando tensiones con empresas extranjeras. ¿Quién está realmente detrás del proyecto?, preguntó. Oficialmente, el gobierno federal. Extraoficialmente, Inés bajó la voz. Un consorcio de empresas mexicanas y chinas operando a través de prestanombres. El contrato real está enterrado bajo capas de subsidiarias. Alejandro tomó más notas. Si lo que Inés decía era cierto, estaba frente a un escándalo mayúsculo. ¿Por qué me muestras esto a mí? Hay periodistas especializados en temas indígenas y ambientales. Inés lo miró directamente. Porque investigamos tu trayectoria.
Has expuesto casos de corrupción antes, sin importar quién caiga, y porque necesitamos a alguien con contactos en la capital. Alejandro no pudo evitar sentirse halagado, pero la experiencia le había enseñado a ser cauteloso. Necesitaré verificar toda esta información, advirtió. No puedo publicar algo de esta magnitud basándome solo en tu palabra. Por supuesto, asintió Inés. Te daré nombres, fechas, lugares, personas dispuestas a hablar, pero debes ser discreto. Ya ha habido consecuencias para quienes se oponen al proyecto. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Qué tipo de consecuencias? Amenazas, principalmente. Pero el mes pasado, uno de nuestros líderes comunitarios, Joaquín Mendoza, desapareció después de organizar una protesta. La policía dice que probablemente se fue a Estados Unidos, pero su familia sabe que jamás abandonaría la lucha. El café llegó. Ambos bebieron en silencio por un momento. ¿Qué es lo que buscan exactamente?, preguntó finalmente Alejandro. Justicia, transparencia, que se respeten nuestros derechos constitucionales, respondió Inés. No nos oponemos al desarrollo, pero no a costa de nuestra existencia. Si hay litio en nuestras tierras, queremos ser parte de la decisión sobre cómo explotarlo. Alejandro asintió, pensativo. ¿Qué hará tu comunidad si el Congreso aprueba el proyecto? Inés suspiró. Resistiremos, como lo hemos hecho durante 500 años. Pero preferimos el diálogo al conflicto. Por eso estamos aquí, por eso mi abuelo habló en el Congreso. Cuando terminaron su reunión, Inés le entregó una memoria USB. Aquí hay más documentación, también los contactos que mencioné. Te recomiendo que la revises en un lugar seguro. Se despidieron en la puerta del café. Antes de irse, Inés añadió, mi abuelo dice que vio algo en ti durante la audiencia. Dice que tienes fuego en los ojos, aunque intentes ocultarlo bajo capas de cinismo. Alejandro sonrió incómodo. Tu abuelo ve demasiado. Es un chamán, respondió ella simplemente. Ver más allá es su don. Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro se sumergió en una investigación exhaustiva. Verificó cada documento, contactó a cada fuente, cruzó información con registros públicos y bases de datos. Lo que descubrió confirmaba y ampliaba las acusaciones de Inés. El proyecto Agua Clara era efectivamente una fachada para acceder al litio. Los estudios ambientales habían sido manipulados. La comunidad apache había sido deliberadamente ignorada en todos los informes oficiales. Más alarmante aún, descubrió conexiones entre el consorcio empresarial y varios políticos de alto nivel, incluyendo a Ricardo Montero, secretario de Energía y posible candidato presidencial. Su editor, Ramírez, se mostró simultáneamente entusiasmado y nervioso cuando Alejandro le presentó sus hallazgos. Esto es dinamita pura, Vega, dijo, pasándose la mano por el cabello ralo. Necesitamos estar completamente seguros antes de publicar. Cada dato está verificado por al menos 2 fuentes independientes, aseguró Alejandro. Tengo documentos, testimonios, registros financieros, es sólido. Ramírez asintió lentamente. Prepara el artículo principal para el domingo. Desarrollaremos una serie investigativa durante toda la semana. Pero sé discreto. No comentes esto con nadie más en la redacción. Alejandro trabajó febrilmente en su apartamento, evitando la oficina. A medida que estructuraba la historia, sentía renacer la pasión por el periodismo que lo había llevado a esta profesión. No era solo un caso más de corrupción, era una historia sobre resistencia, identidad y la lucha de un pueblo por su supervivencia cultural. 3 días antes de la fecha de publicación, recibió una llamada de Inés. Su voz sonaba tensa, preocupada. Alejandro, necesitamos hablar urgentemente. Creo que alguien filtró información sobre nuestra investigación. Mi abuelo ha recibido amenazas directas. Se encontraron en un parque público, lejos del centro. Manuel Caballo Negro los acompañaba, aparentemente imperturbable pese a la situación. Anoche,
explicó Inés. 2 hombres en una camioneta sin placas estuvieron vigilando nuestra casa. Cuando mi tío salió a confrontarlos, le dijeron que le advirtiera al viejo chamán que dejara de meter sus narices donde no debe. Manuel habló con voz serena. No es la primera vez que intentan intimidarnos. Durante la lucha contra las mineras canadienses en los 90 fue peor. Pero ahora hay más en juego. Deberían presentar una denuncia, sugirió Alejandro. Inés soltó una risa amarga. A la policía municipal que está en la nómina de los mismos que nos amenazan. Ya intentamos ese camino con la desaparición de Joaquín. Manuel colocó una mano en el hombro de su nieta, calmándola. Lo que necesitamos ahora es acelerar la publicación de tu investigación. Una vez que la verdad esté en el dominio público, tendremos cierta protección. Alejandro asintió, pensativo. Hablaré con mi editor. Quizás podamos adelantarla. Hay algo más que debes saber, añadió Manuel. Hemos recibido información de que el Congreso votará el proyecto Agua Clara la próxima semana, no en 3 meses como se había anunciado. Están acelerando el proceso para evitar más oposición. Alejandro maldijo en voz baja. Eso cambia todo. Necesitamos publicar inmediatamente. Al regresar a su apartamento esa noche, Alejandro notó algo extraño. La puerta estaba ligeramente entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado con llave. Con cautela, encendió la luz del pasillo. El interior estaba completamente revuelto. Cajones abiertos, papeles esparcidos, su computadora desaparecida. Un mensaje claro. Alguien sabía lo que estaba investigando. Con el corazón acelerado, verificó su escondite secreto. Una pequeña caja fuerte, oculta bajo una tabla suelta del piso, donde guardaba copias de seguridad y documentos importantes. Afortunadamente, no la habían descubierto. Llamó inmediatamente a Ramírez para informarle de la situación. «Esto es serio, Vega», dijo su editor con preocupación. «Quizás deberías considerar dar un paso atrás». «De ninguna manera», respondió Alejandro con determinación. «Ahora es más importante que nunca publicar esto. Tengo respaldos de todo. Podemos seguir adelante». «Es tu decisión», suspiró Ramírez. «Pero toma precauciones. No vayas a la oficina por ahora. Te enviaré a Sánchez para que te ayude con la edición final desde un lugar seguro». Alejandro contactó a Inés para informarle del allanamiento. Ella le ofreció refugio en una casa segura donde estaban otros miembros de la comunidad apache que habían viajado a la capital. «Es demasiado arriesgado que te quedes solo», insistió. «Quienes estén detrás de esto no se detendrán ante nada». Esa noche, en una modesta vivienda de la colonia Doctores, Alejandro trabajó junto con Sánchez, un editor veterano de confianza de Ramírez, para finalizar el artículo. La casa servía como centro de operaciones temporal para la delegación apache. Mientras trabajaba, Alejandro observaba la dinámica de la comunidad, cómo mantenían sus tradiciones incluso en este entorno urbano, cómo los jóvenes trataban con profundo respeto a los ancianos, cómo combinaban elementos de su espiritualidad ancestral con un pragmatismo moderno. Manuel se acercó a él entrada la noche, ofreciéndole una taza de té de hierbas. «Para la claridad mental», explicó el anciano, «lo necesitarás». Alejandro agradeció el gesto. «Tu comunidad es impresionante. Mantienen su identidad sin aislarse del mundo moderno». Manuel sonrió. «Esa es nuestra fortaleza. Los apaches siempre hemos sido adaptables. Algunos creen que preservar una cultura significa congelarla en el tiempo, como un insecto en ámbar. Nosotros creemos que una cultura viva debe evolucionar mientras mantiene sus raíces profundas». ¿Cómo lograron mantenerse unidos mientras otras comunidades indígenas se fragmentaron?, preguntó Alejandro con genuina curiosidad. «Nunca olvidamos quiénes somos», respondió Manuel, señalando hacia su corazón. «El mundo puede cambiar a nuestro alrededor. Podemos aprender nuevas tecnologías, nuevas lenguas, nuevas formas de vida, pero aquí dentro seguimos siendo Hizo una pausa,
observando a los jóvenes Apache que usaban laptops y celulares mientras discutían estrategias para la próxima audiencia. Mira a mi nieta Inés. Tiene una maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Arizona. Habla 3 idiomas. Maneja redes sociales y bases de datos. Pero cuando llega el momento de una ceremonia importante, conoce cada paso del ritual, cada canción, cada oración. Eso es continuidad, no estancamiento. Alejandro asintió, reflexivo. Su visión de las comunidades indígenas, formada principalmente por estereotipos y generalidades, estaba siendo profundamente cuestionada. ¿Y qué pasará si perdemos esta batalla?, preguntó finalmente. ¿Si aprueban la presa? ¿Si inundan sus tierras? Manuel lo miró con intensidad. Primero, no daremos la batalla por perdida hasta el final. Segundo, si llegara ese momento, nos adaptaremos nuevamente. Encontraremos la manera de preservar lo esencial, lo que nos hace quienes somos. Pero lucharemos con todas nuestras fuerzas para que ese día no llegue. El anciano se levantó lentamente. Ahora deberías descansar. Mañana será un día importante para todos. Alejandro se quedó pensativo. Por primera vez en años, sentía que su trabajo como periodista podía realmente marcar una diferencia. No era solo un artículo más. Era una oportunidad de dar voz a quienes sistemáticamente habían sido silenciados. El domingo amaneció con un cielo plomizo sobre Ciudad de México. A las 6:00 am, la edición digital de La Verdad Nacional publicó el reportaje de Alejandro, La verdad detrás de Agua Clara, litio, corrupción y la resistencia apache. El artículo, meticulosamente documentado, exponía la red de intereses políticos y empresariales detrás del proyecto, la manipulación de estudios ambientales, la violación de derechos indígenas, y las conexiones con empresas extranjeras que contradecían la supuesta nacionalización del litio. La reacción fue inmediata. Para las 8:00 am, la noticia era tendencia en redes sociales. A las 9:00 am, varios medios internacionales comenzaban a replicar la información. A las 10:00 am, la Secretaría de Energía emitió un comunicado calificando el reportaje de sensacionalista y carente de fundamentos. Alejandro, junto con Inés y otros miembros de la comunidad apache, monitoreaban las reacciones desde la casa segura. Cada cierto tiempo, Ramírez llamaba con actualizaciones. El servidor del periódico está sobrecargado, informó en una de sus llamadas. Nunca habíamos tenido tanto tráfico, y ya recibimos 3 llamadas de arriba pidiendo una retractación. ¿Cuál ha sido tu respuesta?, preguntó Alejandro tenso. Que estamos dispuestos a publicar cualquier aclaración oficial, siempre que venga acompañada de documentación que refute nuestras afirmaciones, respondió Ramírez con firmeza. Mientras tanto, seguimos adelante con la segunda parte mañana. Al mediodía, la historia dio un giro inesperado. Ricardo Montero, el secretario de Energía, convocó a una conferencia de prensa urgente. Todos en la casa se reunieron alrededor de un televisor para verla. Montero, visiblemente alterado pero manteniendo una fachada de compostura, negó categóricamente todas las acusaciones. Este reportaje es un ejemplo de periodismo irresponsable, que busca sabotear proyectos estratégicos para el desarrollo nacional, declaró con vehemencia. Agua Clara ha seguido todos los protocolos legales y ambientales. No existe ninguna comunidad apache reconocida oficialmente en la zona de impacto. Un periodista le preguntó sobre los documentos citados en el artículo. Cualquier documento puede ser sacado de contexto o manipulado, respondió Montero con desdén. El gobierno federal reitera su compromiso con la transparencia y el respeto a los derechos de todos los mexicanos, incluidos nuestros pueblos originarios. Alejandro notó cómo los puños de Inés se cerraban con fuerza mientras escuchaba estas palabras. La sorpresa llegó cuando Montero anunció:
Para disipar cualquier duda sobre este proyecto, hemos decidido adelantar la votación en el Congreso para mañana mismo. Estamos seguros de que los legisladores, con la información completa, aprobarán esta iniciativa crucial para el futuro energético de México. Están acorralados, murmuró Manuel. Es una buena señal. Intentan atropellar el proceso antes de que la presión pública aumente, o antes de que surjan más pruebas, añadió Alejandro. Necesitamos prepararnos para mañana. Durante el resto del día, el equipo trabajó incansablemente. Alejandro coordinaba con Ramírez la publicación de documentos adicionales. Inés organizaba a activistas y aliados para presentarse en el Congreso. Manuel hacía llamadas a líderes indígenas de otras comunidades, buscando apoyo y solidaridad. Entrada la noche, cuando la actividad finalmente disminuyó, Alejandro encontró a Inés en el pequeño patio trasero de la casa, mirando las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. «¿Cómo estás?», preguntó, ofreciéndole un café. Ella aceptó la taza con una sonrisa cansada. «Procesando todo. Ha sido un día intenso. Tu abuelo parece optimista», comentó Alejandro. «Mi abuelo siempre encuentra motivos para la esperanza», respondió ella. «Es parte de su sabiduría. Yo soy más pragmática. Sé que aunque ganemos esta batalla, la guerra continuará». «¿Por qué elegiste este camino?», preguntó Alejandro. «Con tu formación, podrías tener una carrera lucrativa en cualquier despacho ambiental». Inés soltó una risa breve. «¿Y defender a corporaciones que contaminan? No, gracias. Estudié Derecho precisamente para ayudar a mi comunidad. Somos pocos, Alejandro. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de aportar lo que puede». Hizo una pausa contemplando el cielo nocturno. «Cuando era niña, mi abuelo me llevaba a las montañas, a lugares donde nuestros antepasados habían vivido durante generaciones. Me enseñaba los nombres de cada planta, cada animal, cada formación rocosa, no solo en español, sino en nuestra lengua. Me contaba historias que se habían transmitido durante siglos. En esos momentos entendí que era parte de algo más grande que yo misma». Alejandro la escuchaba con atención, consciente de que estaba compartiendo algo profundamente personal. «La mayoría de los mexicanos ni siquiera saben que todavía existimos», continuó ella. «Para ellos, los apaches son personajes de películas estadounidenses, no personas reales que siguen luchando por su lugar en este país. Esa invisibilidad es la que permite que proyectos como Agua Clara avancen sin cuestionamientos. Mi artículo ha cambiado eso, al menos un poco», señaló Alejandro. «Sí, y te estamos agradecidos por ello», asintió Inés. «Pero mañana es la prueba real. Veremos si la verdad es suficiente en un sistema diseñado para favorecer al poder y al dinero». Se quedaron en silencio por un momento, contemplando las escasas estrellas visibles en el cielo urbano. «¿Y tú?», preguntó finalmente Inés. «¿Por qué elegiste ser periodista? Y no me digas que para cambiar el mundo, porque tu cinismo inicial sugiere lo contrario». Alejandro sonrió con melancolía. «Comencé creyendo que podía cambiar el mundo con la verdad. Luego vi cómo funcionan realmente las cosas, cómo las denuncias más serias se convierten en escándalos de una semana y luego son olvidadas, cómo los poderosos casi siempre salen impunes». Dio un sorbo a su café antes de continuar. «Supongo que me volví cínico como mecanismo de defensa. Es más fácil pretender que no te importa cuando ves tanta injusticia día tras día». «¿Y ahora?», presionó Inés. Alejandro reflexionó por un momento. Ahora siento que estoy recuperando algo que creía perdido. Ver a tu comunidad, cómo luchan a pesar de todo, me recuerda por qué elegí este camino». La conversación fue interrumpida por Manuel, que salió al patio con expresión grave. «Acabo de recibir información», anunció. «Alguien en el gobierno filtró que están preparando órdenes de aprehensión contra nosotros. Contra mí por incitar a la violencia
contra Inés por sabotaje y contra ti, Alejandro, por difamación. Alejandro maldijo en voz baja. ¿La fuente es confiable? Completamente, aseguró Manuel. Es alguien que ha trabajado con nosotros durante años. ¿Cuál es el plan entonces?, preguntó Alejandro. ¿Escondernos? Manuel negó con firmeza. Al contrario, vamos a presentarnos en el Congreso mañana, frente a las cámaras, rodeados de aliados y medios internacionales, que intenten arrestarnos ahí a la vista de todos. Inés asintió, comprendiendo la estrategia. Convertir un intento de silenciarnos en un escándalo público mayor. Exactamente, confirmó Manuel. Pero necesitamos más apoyo. Alejandro, ¿puedes contactar a colegas de otros medios? Necesitamos la mayor cobertura posible. Considéralo hecho, respondió Alejandro, ya sacando su teléfono. La mañana siguiente, el Congreso estaba rodeado por un operativo de seguridad inusualmente grande. Policías federales con equipo antimotines formaban un cordón alrededor del edificio, mientras helicópteros sobrevolaban la zona. Sin embargo, lo que las autoridades no esperaban era la multitud que se había congregado. Cientos de personas, muchas de ellas de diferentes comunidades indígenas, estudiantes, activistas ambientales y ciudadanos comunes movilizados por el reportaje de Alejandro. «Esto es increíble», murmuró Alejandro mientras observaba la escena desde una calle lateral, donde se reunían con aliados antes de intentar entrar. Manuel sonrió con satisfacción. El poder del pueblo unido. Cada comunidad tiene sus propias luchas, pero hoy entienden que todas están conectadas. Periodistas de diversos medios nacionales e internacionales se agolpaban en la entrada designada para prensa. Alejandro reconoció a colegas de CNN, BBC, Al Jazeera y varios medios latinoamericanos. «Tu artículo despertó mucho interés», comentó Claudia Robles, una reportera de televisión que se había acercado a saludarlos. «Nadie quiere perderse el desenlace». Con la ayuda de varios legisladores aliados, Manuel, Inés y un pequeño grupo de representantes apache lograron acceder al edificio. Alejandro entró con su credencial de prensa, aunque tuvo que pasar por controles adicionales. El ambiente dentro del recinto legislativo era tenso. Diputados y senadores conversaban en pequeños grupos, lanzando miradas nerviosas hacia la delegación apache, que ocupaba un espacio en el área destinada al público. La sesión comenzó con formalidades administrativas. Cuando finalmente se anunció el punto sobre el proyecto Agua Clara, Ricardo Montero hizo una entrada dramática, flanqueado por asesores y funcionarios de alto nivel. El presidente de la Cámara cedió la palabra al secretario de Energía, quien presentó una defensa apasionada del proyecto, enfatizando sus supuestos beneficios económicos y sociales. «Este proyecto es vital para la soberanía energética de México», declaró con vehemencia. «No podemos permitir que intereses extranjeros, operando a través de supuestos defensores ambientales e indígenas, saboteen nuestro desarrollo». Alejandro notó cómo varios legisladores asentían con aprobación. La narrativa del enemigo extranjero siempre había sido efectiva en la política mexicana. Cuando llegó el momento de las preguntas, un joven diputado de oposición tomó la palabra. «Señor secretario, el reportaje publicado ayer presenta documentos que sugieren que usted personalmente aprobó estudios ambientales manipulados para el proyecto Agua Clara. ¿Niega la autenticidad de estos documentos?» Montero se tensó visiblemente. «Esos supuestos documentos están sacados de contexto. Mi firma aparece en cientos de documentos oficiales diariamente. Tengo aquí uno de esos documentos», insistió el diputado, mostrando una carpeta. «Es un memorándum donde usted específicamente instruye omitir la presencia de la comunidad apache en los informes oficiales. ¿Está diciendo que esto es falso?» Un murmullo recorrió la sala. Montero palideció momentáneamente, pero se recuperó. «Ese documento, si existe, ha sido alterado. Exijo una investigación sobre esta campaña de difamación». La tensión
aumentó cuando una senadora aliada tomó la palabra. Propongo que escuchemos directamente a los representantes de la comunidad apache presentes. Si vamos a votar sobre un proyecto que afecta sus tierras, lo mínimo que podemos hacer es oírlos. Tras un acalorado debate procedural, se aprobó permitir que Manuel Caballo Negro hablara por 5 minutos. El anciano se levantó con dignidad y caminó hacia el podio central. El silencio se hizo en la sala. Honorables legisladores, comenzó con voz clara y firme. Ayer toda la nación conoció la verdad sobre Agua Clara gracias al valiente trabajo periodístico. Hoy tienen la oportunidad de demostrar si este Congreso representa los intereses del pueblo mexicano o los intereses de unos pocos poderosos. Manuel hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras que transmitían en vivo. No venimos a pedir favores. Venimos a exigir que se cumpla la ley. La Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado garantizan nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada sobre cualquier proyecto que afecte nuestras tierras. Sacó entonces un sobre grande. Tengo aquí documentos adicionales que no fueron incluidos en el reportaje de ayer. Correos electrónicos entre funcionarios de la Secretaría de Energía y representantes de empresas chinas discutiendo específicamente cómo ocultar el verdadero propósito del proyecto, la explotación del litio. Un rumor de sorpresa recorrió la sala. Montero se puso de pie, visiblemente alterado. Esto es inadmisible. No pueden permitir que se presenten documentos no verificados en una sesión oficial. El presidente de la Cámara intentó restablecer el orden, pero el caos ya se había desatado. Varios legisladores exigían ver los documentos mencionados por Manuel. Otros defendían a Montero y pedían proceder inmediatamente a la votación. En medio de la confusión, las puertas principales del recinto se abrieron de golpe. Un grupo de agentes federales entró con determinación. Manuel Caballo Negro, Inés Caballo Negro, Alejandro Vega, anunció el que parecía estar a cargo. Tenemos órdenes de aprehensión contra ustedes por los delitos de sabotaje, incitación a la violencia y difamación. Las cámaras de televisión se giraron inmediatamente hacia la escena. Alejandro vio a Inés ponerse de pie, desafiante. Manuel permanecía imperturbable en el podio. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Varios legisladores, incluyendo algunos del partido gobernante, se interpusieron entre los agentes y los acusados. Esto es un recinto legislativo, declaró con autoridad una senadora de edad avanzada. Cualquier detención aquí requiere que se levante primero la inmunidad parlamentaria del recinto. Exijo que se presenten las órdenes ante la mesa directiva para su revisión. Los agentes dudaron, claramente no preparados para esta resistencia. Las cámaras seguían grabando todo. Afuera, la noticia de los intentos de detención se había esparcido entre la multitud. Los gritos de protesta podían escucharse dentro del recinto. El presidente de la Cámara, consciente del desastre de relaciones públicas que se estaba desarrollando, intervino. En aras de la transparencia y el debido proceso, propongo posponer la votación sobre el proyecto Agua Clara hasta que una comisión independiente revise los documentos presentados por ambas partes. Mientras tanto, este recinto no autorizará ningún arresto sin las debidas garantías legales. Montero, rojo de furia, se acercó al presidente y discutió acaloradamente con él, en voz baja. Pero era demasiado tarde. La propuesta fue sometida a votación y aprobada por una estrecha mayoría. Los agentes federales, sin saber cómo proceder, finalmente se retiraron bajo las instrucciones del presidente de la Cámara, quien prometió revisar las órdenes de aprehensión a través de los canales oficiales. Alejandro, desde su posición en el área de prensa, intercambió miradas de alivio con Inés. Habían ganado tiempo, pero la batalla estaba lejos de terminar. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad.
Mientras los legisladores debatían la formación de la comisión especial, Alejandro coordinaba con Ramírez la publicación inmediata de los nuevos documentos mencionados por Manuel. «Esto es dinamita pura», comentó Ramírez por teléfono después de revisar los archivos. «Los correos no dejan lugar a dudas. Montero está acabado». «¿O podemos garantizar protección a las fuentes?», preguntó Alejandro preocupado. «Absolutamente. Usaremos todos los recursos legales disponibles para protegerlos». Cuando finalmente pudieron salir del Congreso, escoltados por aliados y bajo la atenta mirada de la prensa internacional, se encontraron con una multitud aún mayor que los recibió con aplausos y vítores. «El pueblo unido jamás será vencido», coreaban cientos de voces. Manuel, a pesar de su edad, se mantuvo erguido y digno ante las cámaras que se agolpaban para captarlo. «Hoy hemos visto que la verdad, cuando es expuesta a la luz, tiene el poder de cambiar el rumbo de los acontecimientos», declaró a los periodistas. «Pero esto no es solo sobre nuestra comunidad, es sobre el derecho de todos los mexicanos a conocer la verdad sobre los proyectos que afectan sus vidas y recursos». Esa noche, las principales cadenas de noticias nacionales e internacionales abrieron con la historia. Las redes sociales hervían con el hashtag #Verdadagua, compartiendo fragmentos del reportaje original y los nuevos documentos. En un hotel céntrico, bajo protección de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, el equipo se reunió para analizar la situación. «Las órdenes de aprehensión siguen vigentes», advirtió un abogado que había ofrecido sus servicios pro bono. «Pero ahora sería políticamente costoso ejecutarlas. Aún así, debemos proceder con cautela». «¿Qué sigue ahora?», preguntó Alejandro. Manuel, quien parecía extrañamente rejuvenecido por los eventos del día, respondió: «Ahora viene la parte más difícil, mantener la presión. El gobierno intentará ganar tiempo, esperar a que la atención mediática disminuya, para luego retomar el proyecto bajo otro nombre o con modificaciones superficiales. Necesitamos una estrategia a largo plazo», añadió Inés. «No solo para Agua Clara, sino para establecer precedentes que protejan a otras comunidades en situaciones similares». Alejandro asintió, pensativo. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de colegas y medios internacionales, solicitando entrevistas y más información. «Mi editor quiere que desarrolle esta historia como una serie investigativa», comentó. «Podríamos usar esa plataforma para mantener el tema en la agenda pública. Y nosotros continuaremos la batalla legal», dijo Inés. «Con estos nuevos documentos podemos presentar recursos ante tribunales nacionales e incluso instancias internacionales». Manuel observaba la interacción con una leve sonrisa. «¿Sabes, Alejandro?», dijo finalmente, «cuando te vi por primera vez en el Congreso, con esa expresión de desinterés profesional, no estaba seguro de si eras la persona adecuada para nuestra historia». Alejandro sonrió con ironía. «Yo tampoco estaba seguro, pero vi algo en ti», continuó el anciano. «Una chispa dormida, esperando ser reavivada. En nuestra tradición, creemos que cada persona tiene un propósito, un camino que le es propio. A veces nos alejamos de ese camino, nos perdemos en la desilusión o el miedo. Pero cuando regresamos a él, sentimos que todo tiene sentido nuevamente». Alejandro no supo qué responder. Las palabras del chamán resonaban con algo profundo dentro de él. «No sé si esto cambiará algo a largo plazo», confesó finalmente. «He visto cómo funciona el sistema. Tiene formas de absorber los escándalos y seguir adelante». «Tal vez», concedió Manuel, «pero también sé esto. Durante generaciones, mi pueblo ha resistido intentos de eliminarnos del mapa. Nos han declarado extintos muchas veces. Y sin embargo, aquí estamos, defendiendo nuestras tierras, nuestra cultura, nuestra existencia misma. La persistencia, Alejandro, es más poderosa que cualquier arma». Las palabras del chamán,
quedaron flotando en el aire, como una promesa, como un desafío. En los días siguientes, la tormenta política se intensificó. La Comisión Especial del Congreso comenzó a revisar los documentos relacionados con Agua Clara. Varios funcionarios de nivel medio de la Secretaría de Energía renunciaron o fueron despedidos. Ricardo Montero, acorralado por las evidencias, ofreció una conferencia de prensa donde anunció la suspensión temporal del proyecto para revisar exhaustivamente todos los aspectos técnicos y sociales. La serie investigativa de Alejandro continuó revelando capas adicionales del escándalo, como el proyecto Agua Clara era solo parte de un plan más amplio para explotar recursos naturales en territorios indígenas de todo el país, como ciertos políticos habían recibido compensaciones a través de empresas fantasma, cómo los estudios ambientales habían sido sistemáticamente manipulados durante años. Cada nueva revelación aumentaba la presión sobre el gobierno, que finalmente se vio obligado a anunciar una revisión completa de su política energética y minera, con especial énfasis en el respeto a los derechos de las comunidades indígenas. Un mes después de la publicación del reportaje inicial, Alejandro visitó la comunidad apache en Sonora, acompañado por Inés. Quería conocer de primera mano el territorio que había estado a punto de desaparecer bajo las aguas de una presa. El paisaje era impresionante. Montañas escarpadas, valles semiáridos con vegetación resistente, el río serpenteando como una vena de vida en medio del desierto. La comunidad, unas 200 personas viviendo en una mezcla de casas tradicionales y construcciones modernas, lo recibió con una ceremonia de bienvenida. Niños que combinaban juegos ancestrales con tablets y smartphones, ancianos que contaban historias en su lengua mientras jóvenes traducían, mujeres que tejían mientras discutían estrategias en redes sociales. Es exactamente como lo describió tu abuelo, comentó Alejandro a Inés mientras observaban la puesta de sol desde una colina sagrada. Una cultura viva, adaptándose sin perder sus raíces. Inés sonrió. Mi abuelo tiene un don para expresar verdades complejas de forma simple. Es lo que lo hace un gran líder. ¿Crees que realmente hemos ganado?, preguntó Alejandro. El proyecto está suspendido, no cancelado. Las órdenes de aprehensión siguen técnicamente vigentes, aunque nadie se atreva a ejecutarlas ahora. Hemos ganado tiempo y visibilidad, respondió Inés pragmáticamente. Y en nuestra experiencia eso es mucho. Hace un año, la mayoría de los mexicanos ni siquiera sabía que existíamos. Ahora cualquier intento de revivir el proyecto enfrentará un escrutinio público inmediato. Hizo una pausa, contemplando el horizonte donde el sol pintaba el cielo de rojos y naranjas intensos. Pero la verdadera victoria es más profunda, continuó. Hemos establecido un precedente. Otras comunidades indígenas están usando nuestro caso como ejemplo para defender sus propios derechos. Periodistas como tú están investigando proyectos similares en todo el país. Legisladores están proponiendo reformas a las leyes de consulta indígena. Alejandro asintió, comprendiendo. No era el final feliz perfecto de las películas, sino algo más realista y potencialmente más duradero. Un cambio en la conversación nacional. Una grieta en el muro de invisibilidad que había rodeado a comunidades como esta durante generaciones. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, una figura familiar se acercó subiendo lentamente la colina. Manuel Caballo Negro, con su andar pausado pero firme. «Bienvenido a nuestra tierra, Alejandro», saludó el anciano. «¿Qué te parece?» «Es hermosa», respondió sinceramente. «Ahora entiendo mejor por qué luchan tanto por protegerla». Manuel asintió, satisfecho. «La tierra es nuestra memoria, nuestro sustento, nuestra identidad. No es solo un recurso para explotar, sino un legado para preservar». Se sentó junto a ellos, sus ojos sabios contemplando el horizonte ahora teñido de púrpuras y azules profundos.
¿Sabes por qué te elegí a ti para contar nuestra historia?, preguntó finalmente. Tu don para ver más allá, respondió Alejandro con una sonrisa. Manuel rió suavemente. Eso también, pero principalmente porque vi en ti a alguien que había perdido su camino y necesitaba recordar por qué había elegido ser la voz de quienes no tienen voz. El anciano señaló hacia el valle, donde las luces de la comunidad comenzaban a encenderse en la creciente oscuridad. Nuestra lucha y la tuya son diferentes pero conectadas. Ambas tratan sobre preservar lo que es verdadero y valioso en un mundo que frecuentemente prefiere la comodidad de la mentira. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Las palabras del chamán capturaban perfectamente la transformación que había experimentado en estas semanas. Gracias, dijo simplemente, por confiar en mí. Manuel sonrió, colocando una mano en su hombro. Los apache tenemos un dicho. Quien cuenta la historia con verdad en su corazón, camina con los espíritus de aquellos que vinieron antes. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del desierto, brillantes y claras como nunca se veían en la contaminada Ciudad de México. Alejandro las contempló, sintiendo una profunda conexión con este lugar y esta gente, que habían transformado no solo su carrera, sino su perspectiva sobre lo que realmente importaba. La batalla por Agua Clara no había terminado, y quizás nunca terminaría del todo. Nuevas amenazas surgirían, nuevas estrategias serían necesarias, pero algo fundamental había cambiado. La verdad había salido a la luz, y una vez expuesta, era mucho más difícil volver a enterrarla. En el silencio del desierto, bajo un cielo estrellado que había presenciado la resistencia apache durante siglos, Alejandro hizo una promesa silenciosa. Seguiría siendo la voz de esta historia, y de todas aquellas que merecían ser contadas con honestidad y respeto. Porque al final, como había dicho Manuel, la persistencia de un pueblo defendiendo su existencia, de un periodista recuperando su propósito, era la fuerza más poderosa de todas.